Si no puedes caminar solo, ya estás poseído. Los hombres temen al silencio porque el silencio revela quien ostenta el verdadero poder. Y el poder, amigo mío, no mendiga compañía. No se explica a sí mismo. No tiembla cuando la habitación se vacía. Permanece. Solo. Te han enseñado que el aislamiento es una debilidad. Que si no estás rodeado, valorado, aplaudido y deseado, estás perdiendo. Esta es la mentira que te mantiene dependiente. Esta es la cadena que envuelve tu mente. Entiende esto. En el momento en que ya no necesitas a nadie, te vuelves peligroso. Cuando retiras tu atención, la gente lo siente como si les quitaran oxígeno del aire. Cuando dejas de reaccionar, los manipuladores empiezan a asfixiarse. Cuando dejas de perseguir, el juego se derrumba. La mayoría de los hombres no soportan su propia soledad. Navegan por Internet. Se envían mensajes. Se explican. Actúan. Buscan el ruido para escapar del eco de su propia incompetencia. Y como no pueden estar solos, son fáciles de controlar. La aprobación se convierte en su moneda. La atención se convierte en su adicción. Y la adicción es la correa que los guía. Caminar solo no se trata de aislamiento. Se trata de soberanía. Es la decisión de alejarse del mercado emocional, donde todos intercambian validación por migajas de poder. Es negarse a competir por el reconocimiento. Es comprender que la escasez crea valor, y nada es más escaso que un hombre que no necesita. Esta es la psicología del aprendizaje en su forma más oscura y poderosa. El mercado obedece a una ley brutal. El valor aumenta cuando la oferta disminuye. Cuando siempre estás disponible, eres barato. Cuando siempre respondes, eres predecible. Cuando siempre estás explicando, estás por debajo de la única explicación exigente. Pero cuando uno se aleja, cuando se vuelve menos accesible, surge la tensión. La curiosidad se enciende. La duda se extiende. Empiezan a preguntarse, ¿por qué se alejó? ¿Quién se cree que es? ¿Se levantará sin nosotros? Y ahí es cuando entran en pánico. El pánico es la primera señal de que el poder ha cambiado. Debes comprender la psicología de la retirada. La mayoría de los conflictos se alimentan de la reacción. Los insultos requieren indignación. La manipulación requiere compromiso. El drama requiere participación. Al alejarte, apagas el fuego. Y la gente no puede soportar pasar hambre. Los manipuladores son depredadores de atención. Detectan la debilidad emocional como los lobos huelen la sangre. Provocan para medir tu autocontrol. Ponen a prueba tu facilidad para ceder. Pero en cuanto te niegas a jugar, sus cálculos se desmoronan. Están preparados para la resistencia. Están preparados para la discusión. Están preparados para la explicación. Nunca están preparados para el silencio. El silencio crea presión psicológica. Obliga a la otra persona a llenar el vacío. Y al llenarlo, se revela. Su inseguridad aflora. Su miedo a perder el control se expone. Su dependencia se hace visible. Ya ves, quien necesita seguridad primero pierde el dominio. Caminar solo es una afirmación sin palabras. No te necesito. Y nada aterroriza más a las personas inseguras que sentirse innecesarias. Pero este camino no es cómodo. Es frío. Es silencioso. Pondrá a prueba tu mente. Porque cuando te adentras en la soledad, tus propias inseguridades gritarán más fuerte que cualquier crítico. Cuestionarás tu valor. Cuestionarás tu estrategia. Sentirás la atracción de regresar, de enviar un mensaje, de aclarar. Esta es la fase de retirada psicológica, la desintoxicación de la validación. La mayoría de los hombres fracasan aquí. Confunden la incomodidad con peligro. Regresan al ruido. Se disculpan por la distancia. Diluyen su poder para recuperar un consuelo temporal. Pero entiendan esto. El crecimiento se siente como aislamiento antes de sentirse como dominio. Cuando te construyes en silencio, acumulas una influencia invisible. Tus habilidades se agudizan. La disciplina se fortalece. El control emocional se profundiza. Empiezas a observar en lugar de reaccionar. Empiezas a calcular en lugar de perseguir. Y poco a poco, tu presencia cambia. Hablas menos, pero tus palabras tienen peso. Apareces menos, pero tu llegada cambia la atmósfera. Tú revelas menos, pero la gente a tu alrededor revela más. Esto es asimetría psicológica, y la asimetría es ventaja. En toda jerarquía, quien parece menos dependiente ocupa el puesto más alto. Los reyes no eran poderosos porque gritaran. Eran poderosos porque el acceso a ellos era escaso. Disponibilidad es sumisión. La distancia es dominio. Cuando caminas solo, comunicas que tu misión es mayor que la aprobación social. Y los hombres con una misión generan atracción gravitacional.
La gente se siente atraída por quienes no persiguen. Pero aquí está la capa más profunda, la psicología de las ganancias que se esconde detrás. El dinero sigue al valor, el valor sigue a la disciplina requiere aislamiento. Ningún imperio se construyó en constante distracción. Ninguna maestría se forjó en un ruido social interminable. El hombre que puede desprenderse de la validación puede resistir el juego largo. Puede invertir años mientras otros buscan el aplauso en días. Mientras ellos persiguen la atención, él desarrolla sus habilidades. Mientras ellos buscan la aprobación, él aumenta el capital. Mientras ellos persiguen relaciones, él construye influencia. Y cuando regresa, se decide regresar, no regresa como igual. Regresa elevado. Por eso entran en pánico. Porque tu ausencia los obliga a confrontar su propio estancamiento. Tu silencio se convierte en un espejo. Tu distancia se convierte en juicio. Y tu crecimiento se convierte en amenaza. Nunca debes anunciar esta transformación. El poder expresado es poder debilitado. Que especulen, que duden, que subestimen. El arte no está en irse dramáticamente. El arte está en partir silenciosamente y levantarse violentamente. Comprende esta última verdad por ahora. Caminar solo no se trata de rechazar a la gente. Se trata de rechazar la dependencia. Se trata de salir de la economía emocional, donde tu valor se negocia a diario. Cuando puedes sentarte solo en una habitación y no sentir ninguna urgencia de ser visto, has cruzado el primer umbral del poder. A partir de ahí todo cambia. Tus estándares se elevan. Tu tolerancia a la manipulación se derrumba, tu tiempo se vuelve sagrado, tu energía se vuelve protegida. Y la gente lo sentirá antes de que digas una palabra. Porque el hombre que puede caminar solo puede alejarse, y el que puede alejarse controla el juego. Una vez que sobrevives al primer golpe de soledad, el mundo asume que estás destrozado. No ven la silenciosa determinación tras tus hombros encorvados. Confunden la debilidad con la sumisión, la vulnerabilidad con la incompetencia. Esta es la ventaja de quienes caminan solos, la capacidad de parecer impotentes mientras la mente se afila como una espada en la sombra. Debes aprender a usar esta ilusión como una armadura, pues quienes te rodean no son tus aliados. Son observadores, depredadores y competidores disfrazados de compañeros. Y los depredadores siempre subestiman al cazador paciente. En estos momentos, cuando te duele el estómago por la escasez, cuando te tiemblan las manos por el peso de un futuro incierto, debes resistir la tentación de rogar. El mundo no ofrece piedad a quienes suplican. Suplicar es el lenguaje de la debilidad. Sin embargo, el silencio habla más fuerte que cualquier llanto. Y en silencio, ya estás infundiendo poder a la existencia. Cada pensamiento que forjas en soledad, cada plan que trazas en la oscuridad, cada cálculo que haces mientras otros buscan aplausos, se convierte en una ventaja invisible. Esta es la psicología del lucro en su forma más cruda y despiadada. No basta con sobrevivir. La supervivencia es la base. Debes usar tu soledad para ascender. Entiende esto. La mayoría de los hombres fracasan aquí porque no soportan la incomodidad. Miden el tiempo en momentos de placer o validación. Y cuando ninguno llega, el pánico se instala como una niebla. Pero tú, caminando solo, debes medir el tiempo de otra manera. Lo mides en progreso, en acumulación gradual, en la lenta acumulación de conocimiento, habilidad e influencia. Cada página que lees, cada pensamiento que analizas, cada encuentro del que te abstienes, es un depósito en una bóveda a la que nadie más puede acceder. Y cuando llegue el momento, cuando llegue la oportunidad, habrás amasado una fortuna en comprensión, mientras que otros solo han acumulado ansiedad y distracción. Sin embargo, el mundo te pondrá a prueba. Siempre lo hace. Los amigos se burlarán de tu ausencia. Los rivales susurrarán tu irrelevancia. Los amantes exigirán atención. Los mentores esperarán obediencia. La sociedad está diseñada para castigar a quienes se desvían de sus normas ruidosas y necesitadas. Pero no flaquees. Cada intento de apartarte es prueba de que tu ausencia ya ha empezado a quebrar su comodidad. Cada exigencia, cada insulto, cada intento de provocación es un termómetro que mide tu potencial de dominio. Entran en pánico porque perciben el cambio, aunque aún no puedan identificarlo. Y el pánico, como enseñó Maquiavelo, es un arma en manos de quienes comprenden su valor. Mientras ellos discuten por trivialidades, tú aprendes a observar. El hombre que camina solo se convierte en un juez silencioso del carácter. Ve las intenciones con claridad porque ya no le nubla la necesidad de aprobación. Percibe la manipulación en cuanto se forma, calcula su influencia en cada interacción social y se posiciona de forma invisible. Este es el secreto de quienes ascienden del anonimato a la supremacía.
Estar solo es ver el juego desde arriba, y desde arriba nada puede ocultarse. El aislamiento es también el crisol de la resiliencia. En soledad, tu mente se topa con la cruda realidad. Eres completamente responsable de tu éxito o fracaso. No hay chivo expiatorio, ni salvador, ni milagro. Eres el arquitecto de tu destino, y esta comprensión es a la vez aterradora y liberadora. El miedo acompaña a quienes no están preparados. La valentía es la herramienta de quienes aceptan su propia suficiencia. Cuando te enfrentas al silencio de tu propia existencia, al vacío de las expectativas humanas, o sucumbes a la desesperación o emerges más agudo, más fuerte, más implacable. La decisión es tuya. Pero recuerda esto, el mundo solo respeta a quienes toman esta última decisión. Y entonces llega el momento de la transformación. Empiezas a actuar sin ser visto. Construyes redes silenciosamente, adquieres conocimiento con discreción y pones a prueba tus estrategias en escenarios pequeños y seguros. Tu debilidad es una máscara. Tus movimientos son invisibles hasta que no pueden ignorarse. En estas acciones formativas, las leyes de la psicología del aprendizaje se convierten en tus instrumentos más fiables. Aprendes el valor de la escasez, el peso de la anticipación y la innegable ventaja de la ausencia controlada. Cada día que te resistes al compromiso, cada noche que dedicas al autocultivo, es un paso hacia el poder asimétrico. Los débiles siempre son ruidosos. Los fuertes son deliberados de maneras que inquietan a quienes los rodean. Tus emociones también deben ser dominadas. La ira, la desesperación, los celos. Estas son las palancas que usan los manipuladores para arrastrarte al ruido. El hombre que camina solo aprende a no reaccionar. Observa, espera, calcula. Cada provocación es una prueba, cada insulto un espejo que refleja la inseguridad del agresor. Aprendes que la moderación no es pasividad, es dominio disfrazado de paciencia. El manipulador no soporta ser ignorado, no puede tolerar una mente que no sea tocada por sus maquinaciones. Y en esta resistencia obtienes una ventaja de la que nunca sospechará hasta que sea demasiado tarde. Ahora, empieza a comprender el sutil poder del compromiso estratégico. No desapareces por completo, pues la ausencia sin retorno es inútil. Debes reaparecer selectivamente en los momentos que maximicen tu influencia. Cuando hablas, tu discurso tiene peso. Cuando actúas, transformas la realidad. Otros perciben tus acciones como deliberadas, intencionales, imparables. Y como han sido condicionados a esperar ruido y reacción, tu serena precisión los aterroriza. Reconocen instintivamente que tu ascenso se forjó en el aislamiento, que tu mente se pulió en silencio, que tu fuerza se construyó en secreto. En estos momentos, la oscura psicología de la influencia se hace tangible. Ya no solo reaccionas al mundo, le marcas el ritmo. La gente empieza a negociar a tu alrededor, ajustando sus estrategias a tu ausencia-regreso. Su pánico se convierte en tu herramienta, su duda en tu combustible. La jerarquía social se derrumba no porque tú lo exijas, sino porque tu independencia te obliga a adaptarte. Te has convertido en un pozo de gravedad en la ecuación humana, y nada puede resistir la atracción de alguien que no teme a nada, no necesita nada y no depende de nadie. Pero recuerda esto, la maestría no es un destino, es un continuo. Cada etapa de independencia revela nuevas vulnerabilidades. Habrá momentos en que la duda se infiltrará, en que el mundo parecerá indiferente, en que el aislamiento se sentirá interminable. Estas son las verdaderas pruebas. Los débiles abandonan el camino, los disciplinados perseveran, y con cada perseverancia, tu visión se agudiza. Empiezas a comprender no solo la mecánica del poder, sino también la psicología de quienes se te oponen. Anticipas sus movimientos, prevés sus manipulaciones y neutralizas las amenazas antes de que se manifiesten. A estas alturas, has cambiado. Ya no te limitas a sobrevivir. Estás moldeando la realidad. Cada decisión, cada reacción contenida, cada cálculo silencioso es una declaración de intenciones. Caminas solo no porque te rechacen, sino porque has elegido controlar la narrativa de tu propia ascensión. Eres una fuerza que no se mide por su volumen, sino por sus consecuencias. Y quienes te rodean, los manipuladores, los escépticos, los oportunistas, sienten el peso de tu presencia incluso en tu ausencia. El último principio que debemos internalizar es este: la soledad es la madre del poder. Caminar solo es dominar el escenario antes de que nadie se dé cuenta de que entraste. Resistir la distracción es prepararse para el juego a largo plazo que otros no pueden soportar. Cultivar la paciencia es volverse intocable. Los débiles buscan consuelo en el ruido ajeno. Los fuertes construyen imperios en el silencio de sus propias mentes. Así que continúa.
Deja que tu ausencia se sienta. Deja que tu silencio te inquiete. Deja que tu lucha sea invisible pero transformadora. Cada paso solitario que das ahora se convierte en un futuro donde el pánico es tu aliado, la manipulación tu herramienta y la dominación tu inevitable resultado. El hombre que camina solo no solo sobrevive al mundo, sino que lo transforma, un instante calculado, silencioso e inquebrantable a la vez. Ahora, el tiempo de debilidad ha quedado atrás, y las sombras que una vez deambulaste se convierten en tus aliadas. Has soportado el hambre de la soledad, el dolor punzante de la incertidumbre y la mirada penetrante de quienes te desestimaron. Cada insulto, cada desaire, cada momento de lucha invisible ha sido una lección grabada en los nervios de tu mente. El hombre que camina solo ya no se define por la ausencia, sino por la intención. Has emergido del crisol del aislamiento no frágil, sino forjado, agudo, deliberado e inflexible. Entiende esto, el mundo nunca te ofrecerá poder libremente. Se gana en silencio, se reclama con paciencia y se consolida en la cuidadosa orquestación de las mentes que te rodean. Quienes antes te ignoraban ahora perciben un sutil cambio de gravedad, aunque aún no pueden comprender su origen. Te has convertido en una fuerza silenciosa, una estratega invisible cuya paciencia ha cultivado una influencia incalculable. Esta es la esencia de la maestría maquiavélica, dominar las circunstancias, a las personas y la percepción misma sin gritos, sin prisas, sin exposición innecesaria. Tus acciones ahora deben ser deliberadas. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia calculada es una jugada en un tablero donde lo que está en juego son la ambición y la lealtad humanas. Las personas son predecibles en su debilidad, anhelan la aprobación, temen el aislamiento y miden su valor por la atención que reciben. En cambio, tú operas al margen de esta economía. Te has desprendido de la dependencia psicológica de la validación ajena. Observas en lugar de reaccionar, anticipas en lugar de entrar en pánico y atacas cuando la situación es más favorable. Para el ojo inexperto, pareces distante. Para quienes comprenden, eres la sombra de la que no pueden escapar. En esta etapa, tu poder comienza a manifestarse en un sutil dominio psicológico. Observa cómo las personas reaccionan de forma diferente cuando tu atención ya no está garantizada. Los aliados se estremecen ante tu decisión de no elogiar, la competencia duda cuando no recibes tu aprobación, y los manipuladores se desesperan al no conseguir una reacción con sus tácticas. Esto no es casualidad. Quien ha soportado el aislamiento comprende la economía del deseo, que la escasez impulsa el valor y que el control a menudo se ejerce no mediante la fuerza, sino mediante la gestión de la percepción. El oscuro arte de la influencia se convierte ahora en un lenguaje que dominas. Ya no ruegas por un puesto, permites que otros lo negocien por ti. Cada encuentro es una prueba de tu control, cada interacción un campo donde calibras el equilibrio de poder. Las personas se revelan en su forma de reaccionar ante la ausencia, en su intento de provocarte una reacción y en las sutiles maneras en que comparan tu valor con sus propias inseguridades. La mente observadora toma nota de estos detalles, los almacena y luego los convierte en una ventaja estratégica. Para cuando reconocen tu dominio, ya es demasiado tarde. El aislamiento también ha agudizado tu comprensión de la paciencia. Mientras otros se tambalean en decisiones impulsivas, buscando un reconocimiento fugaz, tú operas con plazos que abarcan meses, años, décadas. El efecto multiplicador de la acción disciplinada es invisible para ellos, pero innegable en sus resultados. Mientras ellos buscan la validación inmediata, tú acumulas influencia, conocimiento y posición estratégica de forma silenciosa, gradual e implacable. En esto, la paciencia es a la vez escudo y espada. Te permite soportar la provocación sin flaquear, resistir la distracción sin flaquear y atacar cuando el momento garantiza el máximo impacto. Y atacarás, pero de forma selectiva. Una de las mayores lecciones de caminar solo es comprender que el dominio es más potente cuando parece natural. No hay necesidad de presumir, de explicar, de justificar. Cuando salgas del aislamiento, deja que tus resultados hablen. Deja que la cuidadosa orquestación de tus movimientos inquiete a quienes te subestimaron. Deja que tu presencia serena y calculada genere tensión, curiosidad y un miedo sutil. Sentirán que ya no eres partícipe de sus pequeños dramas, sino el arquitecto de un orden que aún no pueden comprender. Tu red se convierte en un tablero de ajedrez, donde cada conexión se evalúa por su utilidad, lealtad y potencial influencia. Algunos se sentirán atraídos por tu creciente influencia, otros se resistirán, intentando provocar, manipular o socavar. Respondes a cada uno de forma diferente, con estrategia e intención. La mayor vulnerabilidad del manipulador es la impaciencia. Actúa con precipitación, exponiendo sus debilidades.
Actúas con mesura y deliberación, convirtiendo sus errores en oportunidades. Las leyes de la psicología humana son tus instrumentos, y cada encuentro es una lección de estrategia aplicada, un refuerzo de tu creciente dominio. En esta fase, el yo interior también experimenta una transformación. Empiezas a reconocer que el desapego emocional no es crueldad, sino un mecanismo para obtener claridad. Reaccionar impulsivamente es renunciar a la influencia. Contener la reacción es mantener el control. Tu empatía ya no es una debilidad explotada por otros, sino una herramienta utilizada con discreción. Sientes los deseos, miedos y motivaciones de quienes te rodean, pero ya no te esclavizan. Has aprendido a habitar un espacio donde la observación se convierte en acción y la percepción en el terreno donde se ejerce el poder. Cada silencio, cada ausencia, cada maniobra paciente se compone de un aura de inevitabilidad. La gente lo percibe intuitivamente, que su ascenso no depende de su aprobación, que su éxito no depende de su ayuda y que su trayectoria no puede ser desviada por su oposición. Esta percepción de un impulso imparable genera su propia influencia. Es un poder sutil e insidioso, que no se puede contrarrestar solo con manipulación, soborno o tácticas sociales. Quienes lo confrontan deben reconocer su propia incompetencia, su propia impaciencia y su propia dependencia. Esta es la esencia de la maestría psicológica. Es reconocer que el dominio se cultiva internamente antes de manifestarse externamente. Has desarrollado resiliencia, claridad, paciencia y perspicacia estratégica en el silencioso crisol de la soledad. Ahora, utilizas estos atributos como instrumentos de influencia, lo que te permite operar en espacios donde otros tropiezan, actuar donde otros dudan y controlar los resultados sin forzar la situación. El poder ya no es una búsqueda, es un entorno que creas, una realidad que moldeas y una fuerza a la que todo lo demás se ajusta. Y, sin embargo, el camino exige vigilancia constante. No confundas el éxito actual con la permanencia. En el momento en que buscas de nuevo la validación, en el momento en que persigues la aprobación, en el momento en que permites que la distracción erosione tu disciplina, las estructuras que has construido en silencio comienzan a desmoronarse. El oscuro arte de caminar solo no es un acto único, sino una práctica de toda la vida de conciencia, cálculo y compromiso mesurado. Solo mediante la aplicación constante de estos principios, el dominio se vuelve perdurable y la influencia se transforma en legado. Finalmente, comprende el terror sutil que tu transformación evoca. Quienes intentaron manipularte o desestimarte ahora operan en la incertidumbre. Tu ascenso tranquilo y deliberado los inquieta porque desafía las expectativas. No pueden anticipar tus movimientos, provocar tu reacción ni predecir la trayectoria de una mente afinada en el silencio. El pánico es su respuesta, la curiosidad su compulsión y el miedo sutil su reconocimiento. Y esto, más que cualquier demostración de fuerza, consolida tu ventaja. Te has convertido en observador y arquitecto, participante y árbitro. El mundo no se doblega ante quienes exigen, sino ante quienes perseveran, calculan y actúan con determinación. Al caminar solo, has trascendido la dependencia. Al cultivar la paciencia, la observación y el desapego estratégico, te has convertido en una fuerza ineludible. Y cuando decides reincorporarte al mundo, lo haces en tus propios términos, no en los de ellos. Su pánico se convierte en tu herramienta, su incertidumbre en tu influencia, su deseo de alineamiento en tu instrumento de poder. El hombre que camina solo ahora se mueve no como alguien que sobrevive, sino como alguien que manda. Solo, has entrado en un nuevo plano de existencia. La debilidad que una vez te definió ha comenzado a endurecerse en algo mucho más peligroso, la claridad. Cada insulto, cada momento de desdén, cada punzada de escasez ha sido archivada en tu mente, catalogada, analizada y transformada en estrategia. Ya no estás simplemente sobreviviendo, estás calculando. Tu soledad ha agudizado la percepción hasta convertirla en un arma. Los hombres que te rodean, los manipuladores y los oportunistas, aún creen que estás perdido, aún creen que la ausencia es impotencia. No ven la mente forjada en silencio ni la paciencia que ahora gobierna cada movimiento. El mundo no recompensa ni la debilidad ni el ruido. Recompensa la precisión, la anticipación y la capacidad de operar más allá de la percepción inmediata de los demás. Has aprendido a moverte con sigilo, a hablar con selectividad y a contener la reacción cuando otros la exigen. En cada encuentro, evalúas, mides, predices. Los gestos desesperados de quienes buscan atención se convierten en mapas de su psicología, revelando miedos, deseos y el punto débil de su autoridad. Al retirar tu propia necesidad, observa sin ser observado, y en esta observación reside un poder inexpugnable. Tu ausencia se convierte en una fuerza en sí misma.
Los aliados dudan cuando se les niega la atención. Los rivales flaquean cuando no se les concede la aprobación. Los manipuladores entran en pánico cuando se les niegan las reacciones. Esto no es casualidad. Es la consecuencia natural de salir de la economía de la dependencia emocional. La escasez genera deseo. El silencio genera influencia. La distancia genera miedo. Quienes miden su propio valor por la validación de los demás se encuentran ahora con una fuerza que no pueden calibrar. Entran en pánico porque el marco en el que se basaban ya no existe, y el pánico siempre es el preludio del dominio para quienes están dispuestos a explotarlo. Al mismo tiempo, tu paciencia se ha convertido en un instrumento de estrategia. Mientras otros buscan victorias efímeras, tú operas con plazos que se miden en años, construyendo influencia discretamente, acumulando conocimiento y perfeccionando la ejecución. La lenta acumulación de habilidad y perspicacia es invisible para quienes buscan la gratificación instantánea, pero su efecto es innegable. Cada paso que das, aunque invisible, te acerca a una ventaja simétrica, lo que te permite actuar con decisión cuando se presenta la oportunidad. El impulsivo siempre reaccionará. El calculador siempre mandará. Tu mente se convierte en un espejo que refleja las inseguridades de quienes te rodean. Observas cómo la desesperación moldea el comportamiento, cómo la dependencia crea previsibilidad y cómo el miedo distorsiona el juicio. Donde otros son reactivos, tú eres reflexivo. Donde ellos son emocionales, tú eres racional. Donde ellos son miopes, tú eres paciente. Este desapego no es frialdad, es dominio. Has aprendido que la influencia nunca se trata solo de agresión, sino de la orquestación precisa de la percepción, el tiempo y la influencia. Cada interacción se convierte en un experimento psicológico. Pruebas, observas y te adaptas. La mayor fortaleza del manipulador, la capacidad de provocar reacciones, se ve anulada cuando te niegas a participar. Cada intento fallido de control solo fortalece tu posición. Ya no eres un actor pasivo en el juego. Te has convertido en el árbitro silencioso, dictando las condiciones bajo las que operan los demás sin revelar nunca tu estrategia. Esta es la esencia del poder maquiavélico. La dominación se logra no mediante la confrontación abierta, sino mediante la anticipación estratégica y el desapego disciplinado. La emoción es ahora tu aliada, no tu dueña. La ira, la envidia y el deseo se analizan y se contienen. Los percibes en los demás, los reconoces en ti mismo y neutralizas su influencia sobre la acción. El hombre que camina solo comprende que la volatilidad emocional es una trampa, una correa usada por quienes se aprovechan de la necesidad. Al dominar tus propias respuestas, desmantelas las armas de quienes intentan manipularte y conviertes el panorama de la interacción humana en un campo donde controlas las variables. La transformación es sutil pero innegable. Te mueves por espacios desapercibidos, pero trascendentales. Tus palabras son mesuradas, tus gestos, deliberados, tu presencia, silenciosamente imponente. La gente lo percibe instintivamente. El hombre que no necesita, que no persigue, que no reacciona impulsivamente, es aterrador. No pueden predecirlo, manipularlo ni prepararse para las estrategias que ya se despliegan en su mente. El pánico es su respuesta instintiva, la vacilación, su defecto, y en su incertidumbre, tú dominas. La ausencia estratégica se convierte en una herramienta de presión. Cada palabra oculta, cada respuesta tardía, cada aparición selectiva, potencia tu influencia. Has aprendido que la disponibilidad es sumisión, y que invertir esta verdad invierte el equilibrio de poder. Al aparentar menos, obligas a los demás a revelar más. Al negar el compromiso, fuerzas errores de cálculo. Al mantener la distancia, cultivas el respeto y el miedo simultáneamente. El hombre que camina solo se convierte en el eje silencioso alrededor del cual giran los acontecimientos y las personas, invisible pero decisivo. Pero la maestría nunca es estática. Cada movimiento calculado debe reforzarse con vigilancia. El mundo está lleno de oportunistas, ansiosos por explotar cualquier señal de necesidad, cualquier momento de distracción. Titubear, buscar validación, perseguir una atención efímera es arriesgarse al colapso. El poder no es un premio que se pueda reclamar una sola vez. Es una condición que se mantiene mediante una disciplina inquebrantable. Has aprendido a soportar la incomodidad, a abrazar la paciencia y a actuar solo cuando la ventaja es absoluta. Esto es lo que separa lo transitorio de lo perdurable, lo débil de lo formidable. La culminación de la soledad y la paciencia se revela en el terror sutil que tu presencia evoca. Quienes intentaron disminuirte ahora operan en la incertidumbre. No pueden anticipar tus movimientos, provocar tu reacción y conciliar la realidad de tu ascenso con sus suposiciones. Su pánico se convierte en una herramienta, su especulación
en un arma. El peso psicológico de tu dominio silencioso ejerce influencia incluso antes de que actúes. Has trascendido la necesidad de dominar mediante la acción manifiesta porque tu propia existencia ahora transforma el comportamiento y los cálculos de los demás. La lección final es clara. El poder no surge del ruido, ni de la agresión, ni de la visibilidad, sino del cultivo disciplinado del yo en aislamiento. Caminar solo es construir un imperio privado de estrategia, resiliencia y perspicacia. Cada momento de ausencia, cada pizca de moderación, cada paso calculado mientras el mundo se obsesiona con trivialidades, se convierte en autoridad. Ya no reaccionas a las circunstancias, las moldeas. Ya no participas en el caos de los deseos ajenos. Eres la fuerza silenciosa que estructura el caos. Este es el hombre que ha soportado la soledad. Este es el hombre que ha cultivado la paciencia, la observación y el desapego calculado. Este es el hombre que transforma el pánico, la manipulación y la incertidumbre en influencia, en dominio. Caminar solo es reclamar la soberanía sobre uno mismo y, por extensión, sobre el mundo que lo rodea. Y cuando llega el momento de actuar, de involucrarse, de revelar sus estrategias, el efecto es innegable. Los débiles entran en pánico, los oportunistas flaquean y los calculados emergen victoriosos.